Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta celebración de las 7 palabras, donde vamos a acompañar a Jesús en ese momento sublime de su entrega total, donde consuma la Eucaristía hasta el final, ese cuerpo entregado, esa sangre derramada, ahora como nosotros en una cruz. Antes de morir, pronunciando estas palabras, va a derramar completamente todo su amor, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor de Jesús por ti, por cada uno de nosotros, no tiene límites, no se cansa de amar. Es un amor hasta el final. En el Vía Crucis que acabamos de celebrar, nos quedamos con esa cruz. Calvario, lo crucificaron, se repartieron sus ropas, echándolas a suertes para ver lo que se llevaba cada uno. Era mediodía, como también para nosotros, cuando lo crucificaron. Y en el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Lo crucificaron junto a 2 bandidos, uno a la derecha, otro a la izquierda, y Jesús en medio, y así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. La cruz, la crucifixión, es la pena de los infames, de los traidores, de los esclavos rebeldes. Esta es la pena que se aplica a nuestro Señor. Ásperos clavos, dolor lacerante, la congoja de la madre, la vergüenza de verse entre bandidos, ropa repartida, desnudez, vergüenza, insultos, burlas de quienes pasaban por allí. A otros ha salvado, que ahora baje de la cruz y le creeremos. Y lo crucificaron. Jesús no desciende, no abandona la cruz, permanece obediente al Padre desde su cruz, amando y perdonando. También en estas 7 palabras no solamente vamos a ver, a escuchar, a sintonizar, a ser compasivos con Jesús, también con la imaginación y con el realismo. Vamos a encontrar a muchos hermanos y hermanas nuestros que están clavados en las cruces de sus vidas, de nuestro mundo. El lecho del dolor, hospitales, asilos, casas de ancianos, en nuestras mismas familias, cárceles, tiempos de prueba, amargura, soledad, desesperación. Que nuestra mano nunca sea para clavar como la de los soldados romanos, sino siempre para acercar, para consolar, para ayudar, para levantar, porque la muerte, como la enfermedad, no piden permiso. Y al mirar a Jesús en la cruz, nos pide que le reconozcamos también en tantos hermanos nuestros crucificados, que vamos a ir repasando a lo largo de estas 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y por último, antes de ir una por una, ojalá que, y esta es la tarea que tenemos para este Viernes Santo, ante la cruz de Jesús, como pedía el Papa Francisco, nos atrevamos a dejar algo. Los soldados romanos le clavaron en la cruz, dejaron unos clavos en la cruz. Hoy es un día para dejar también algo de nosotros en la cruz. Arrancarnos algo y dejarlo ahí clavado en su misma cruz. Y también atrevernos a llevarnos algo de la cruz. Quizás manchas de su sangre, gotas de su sangre, de su sudor, alguna astilla, como la astilla santa que conservamos al pie de la cruz. Algo tenemos que dejar, algo nos tenemos que llevar de la cruz. Quizás algún ejemplo, alguna de las palabras que resuenen en nuestros corazones, algún sentimiento,
algún deseo de perdón, alguna nueva actitud, alguna decisión, pero algo tenemos que dejar y algo nos tenemos que llevar. Atrevámonos, como este buen ladrón, a robarle a Jesús algo de la cruz, a robarle amor, a robarle paciencia, a robarle humildad, mansedumbre, pureza, pobreza, lo que el Señor nos sugiera a través de estas contemplaciones. Porque las 7 palabras de Jesús en la cruz son una obra maestra también de esperanza. Jesús lentamente, con pasos que también son los nuestros, va a atravesar la oscuridad de la noche para abandonarse en los brazos misericordiosos, amorosos de su Padre. He ahí al hombre, he ahí a cada uno de nosotros, en los gemidos, en los gritos, en las invocaciones. Este Jesús que ahora pronuncia estas 7 palabras desde la cruz, somos también nosotros, cada uno de nosotros. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, heroicamente, Jesús sale del miedo de la muerte. Si vivimos en el amor gratuito, todo también para nosotros va a ser vida, como para Jesús. ¿Por qué? Porque el perdón, que es la expresión más elevada, la cima, el culmen del amor, la caridad llega hacia su cenit, hacia su punta más elevada, cuando llega a perdonar. El perdón renueva, el perdón sana, transforma, consuela, crea la novedad. Perdonar es poder decirle a la otra persona, no quiero que mueras, quiero que vivas, quiero solo y únicamente tu bien. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En realidad no hacía otra cosa que poner en práctica lo que tantas veces había predicado en esos 3 largos años. Amen a sus enemigos, rueguen por los que les persiguen. Hagan el bien. Ahora Jesús aprovecha estos últimos minutos de su vida para realizar esta oración que se transforma en amor elevado, en perdón. ¿Y por quién rezaba Jesús? ¿A quién perdonaba? En primer lugar, a los responsables directos de su condena y de su crucifixión. Jesús perdonaba a Caifás, a Anás, a los sacerdotes, a los escribas, a Pilato, a Herodes, a Judas. A todos, absolutamente a todos, alcanza su perdón. Todos cabemos en el perdón de Jesús. ¿Era cierto que Judas no sabía lo que hacía? ¿Era cierto que los sumos sacerdotes no sabían lo que hacían? ¿Era verdad que los soldados romanos no sabían lo que hacían? Judas en esos 3 largos años fue testigo presencial de todos los milagros que realizó Jesús. Escuchó todas sus palabras, conoció sus parábolas, vio cómo resucitaba a algún muerto, cómo curaba a los leprosos, cómo devolvía la vista a los ciegos, cómo había multiplicado los panes y él también se había saciado de aquel signo maravilloso. Pero sus ambiciones humanas le llevaron a traicionar a Jesús. No sabían Anás, Caifás, ellos eran profesionales de la ley, habían descrito a Jesús con ese conocimiento de la ley, con la meticulosidad y la exactitud de un dibujante, de un pintor. Habían vivido de cerca la resurrección de Lázaro. Sabían medir con aguda intuición incluso el sentir del pueblo. ¿No sabían lo que hacían? ¿Y Pilato? ¿Acaso no había proclamado él mismo por 3 veces que Jesús era inocente en ese encuentro matutino, en este Viernes Santo? No encuentro en él nada de qué acusarle.
Pilato no solo había obrado contra su conciencia, sino que perfectamente sabía lo que hacía. Se sintió tan falso que quiso, con ese gesto que todos conocemos, lavarse sus manos públicamente, proclamando que era inocente de esa sangre. Y la misma multitud, ¿a poco no sabía lo que estaban haciendo? Por las calles de la ciudad andaban muchos de los paralíticos curados por Jesús, alguno de los ciegos que recobró su vista, alguno que se había alimentado de aquel pan multiplicado, alguno que había gritado, como nosotros en el Domingo de Ramos, «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». ¿Y cuántos de ellos habían escuchado sus parábolas, sus palabras, su enseñanza en el templo o en los campos o en el mar de Galilea? ¿No sabían lo que hacían? ¿Por qué Jesús desde la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? No solo perdona, sino que los justifica. ¿Cómo hablan de ignorancia? Judas logró sin duda convencerse a sí mismo de que lo que hacía era muy bueno para su pueblo. Se engañó. Caifás terminó por sentirse defensor de Dios al empujar a Jesús hacia la muerte. Pilato pensó que el agua de su palangana le limpiaba de su error, que en el fondo no era suyo. Y así, cada uno de estos personajes a los que Jesús justifica. Siempre, a fin de cuentas, el que peca, como pecaron ellos, o como podemos pecar también nosotros, el que peca está ciego o se ciega. Y esta ceguera es la más alta de las tragedias humanas, porque el hombre no sabe lo que hace, ni para el bien ni para el mal. Veo el bien, pero hago el mal. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. El perdón brota no solo de sus labios, también de su corazón, brota de sus llagas, brota de su sangre, brota, en definitiva, de su amor. Quizás conocen el caso de Gary Ridgway, este famoso asesino serial de mujeres. Acabó con la vida de 49 mujeres en los Estados Unidos. En el juicio iban pasando cada uno de los testigos o de los acusadores, familiares todos de estas mujeres víctimas, primero del abuso y después de su muerte. Y cada una de las personas, como haríamos muchos de nosotros, lo insultaba, lo maldecía, le deseaba lo peor. Y este hombre permanecía estático, hierático, aguantando la mirada, escuchando los desprecios, las humillaciones, los insultos, las blasfemias, impertérrito, sin mostrar sentimiento alguno. Hasta que llegó el familiar de una de las últimas víctimas, una tía de una de esas mujeres, y dirigiéndose a él, aunque él no quiso encontrar su mirada con ella, le dijo que así como Dios le perdonaba, ella con mucho dolor no solamente había orado por él, no solamente lo había bendecido, sino que incluso había llegado al momento más elevado del amor, que es el perdón. Y se atrevió a decir en medio de la sala, delante de los jueces y el tribunal: te perdono. Gary, te perdono. Y en ese momento este hombre, después de haber cometido 49 asesinatos, después de haber destrozado a todas sus víctimas, por primera vez en muchos años, su mirada se enterneció
y comenzó a derramar lágrimas, como un niño. La dureza de un corazón de piedra de un asesino, probablemente de un enfermo mental, había sido rota por las gotas del agua del perdón. El perdón toca los corazones. El perdón renueva. El perdón crea, da origen a la novedad de vida. Por eso Jesús hizo nuevas todas las cosas a través de su perdón. Esta es la primera palabra de Jesús. Nos enseña, en primer lugar, a dirigir la mirada en cualquier circunstancia al Padre. Es muy fácil llamar a Dios Padre cuando las cosas van bien, cuando la vida nos sonríe. Pero en el dolor, en la cruz y en la muerte, poder levantar los ojos y llamar a ese ser que no vemos entre las nubes, pero que sabemos que existe allí y que está en nuestro corazón. Poder pronunciar esas dos sílabas, Padre, y después el momento más elevado del amor, el perdón. Perdónalos. Y la justificación. Porque no saben lo que hacen, porque están ciegos, porque no alcanzan a medir las consecuencias, porque no lo han pensado bien, porque... Y Jesús encuentra un sinfín de porqués para justificarnos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a meditar por unos instantes esta palabra, dejando que las resonancias de ese Padre o de ese perdón, o porque no saben lo que hacen, lleguen también a nuestras vidas.
Segunda y tercera palabra. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la invocación fraterna de este malhechor. A ambos lados de Jesús estaban, según la tradición basada en los apócrifos, Gestas, el mal ladrón, y Dimas, el así conocido como buen ladrón. El primero vituperaba a Jesús. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti y a nosotros. Y el otro escuchaba en silencio, hasta que se enterneció y llegó a comprender, quizás por esa gota de fe, esa iluminación interior, sabía que a su lado se encontraba alguien más que un simple hombre. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este malhechor, quizás también asesino, se había convertido en el compañero de dolor de Jesús. ¿Cuántas veces el dolor o avinagra los corazones, como con Gestas, o los transforma en vinos de solera, como con Dimas? ¿Qué tiene el dolor? Que es como un parteaguas, divide a las personas. A unos los ennegrece y a otros los eleva. A unos los lleva al vicio y al pecado y a otros les impulsa a la virtud y a la santidad. Y el dolor, y esto es lo más trágico o lo más maravilloso, es nuestro gran compañero de vida. Nos sigue más y nos persigue que nuestra misma sombra. Ahí está siempre con nosotros, tocando a nuestra puerta, haciéndose presente. De nosotros depende, ante el dolor, ante la cruz, ser Gestas o Dimas. Que el dolor nos hunda o que nos eleve. El dolor es como un trampolín, nos eleva o nos hunde. Compañero de Jesús en su dolor. Llega al corazón de Jesús, que siente en esas palabras el eco de su propio dolor. Y Jesús acoge esa oración, esa súplica, esa frase que logra el robo más grande de todos los tiempos. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quizás la frase que a todos nosotros nos gustaría escuchar en el último momento de nuestra vida. El dolor del otro nos redime siempre porque nos hace salir de nosotros mismos. El primero, Gestas, se había quedado en su dolor, sufriendo como Jesús. Si eres, sálvate, sálvanos. El otro logra salir de ese círculo, rompe el egoísmo. Acuérdate, tú acuérdate, sí, de mí, pero acuérdate cuando tú llegues a tu reino. Es cambiar la mirada, es girar el corazón, es orientarlo hacia Dios. Las sorprendentes palabras de este hombre van a forzar a Jesús a responder. No lo hizo cuando Gestas le insultaba. El buen ladrón ha dirigido bien su flecha, como hemos visto. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dio en el blanco, en el corazón de Jesús. Y esa respuesta no puede estar más preñada de contenido. Se abre así el cielo. Y aquí encontramos 3 admiraciones. Hoy, qué prontitud, la respuesta de Jesús al contenido y a la petición del buen ladrón. Hoy, no mañana, no después, no al rato. Hoy. Segunda, conmigo. Qué compañía, la mejor que podemos tener en la vida. Le podía haber dicho, hoy estarás en el seno de Abraham.
hoy presente. Estarás conmigo. Y tercero, en el paraíso. ¡Qué descanso! ¿Quién no quiere estar en el paraíso con Él hoy? Para Dios el tiempo es un eterno presente. Nosotros nos movemos en esas circunstancias temporales, pasado, presente, futuro. Así es nuestra naturaleza humana, nuestra condición. Pero Dios vive en un eterno presente, por eso es un constante amar, conocer y amar, amar, amar. El amor tiene un tiempo, el presente. El presente es el tiempo del amor, por eso es el tiempo de Dios. Por eso lo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo en este momento no hacía otra cosa que cumplir las promesas que había hecho antes. A quien me confiese entre los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Quien ame a Jesús en el tiempo, será amado por Él en la eternidad. ¿Qué mejor inversión que el corazón de Jesús? O como decía Santa Teresita, invertir en el banco del amor, de la misericordia de Dios. Ahora cumplía perfectamente todas sus promesas, aunque en esperanza, estarás conmigo hoy en el paraíso. El verdadero premio que Jesús le promete al buen ladrón no está en la palabra paraíso, sino en la palabra conmigo, en la palabra central, hoy, conmigo, paraíso. El conmigo une el hoy del presente con el lugar, el estado, el paraíso, conmigo. Jesús es un eterno presente, un eterno paraíso, conmigo. Y a este Cristo lo tenemos también hoy con nosotros en ese otro paraíso que a veces nos parece infierno, que es cada prójimo, cada hermano. Por eso esta palabra, más que hacernos traspasar las nubes y quizás soñar con ese paraíso perdido o conquistado, reconquistado por la cruz de Cristo, nos tiene que hacer pensar que ese paraíso y ese conmigo se da también hoy, cada vez que tratamos, que hablamos, que actuamos, que nos relacionamos con esos otros Cristos de carne que son nuestros hermanos. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo. En su madre María, que estaba con Juan al pie de la cruz, encontramos o escuchamos también estas palabras. Aquí María aparece muda, sin palabras, pero recordemos que no solamente se habla con la lengua, con los labios, sino que se habla también con acciones, con comportamientos, con estados, con modos. Y al decir el Evangelio que utiliza la expresión latina stabat, que nosotros traducimos estaba, pero se queda corto porque el stabat latino significa más que eso, es estar en pie, estar allí, firme, con un gran sufrimiento en el corazón, con esos dolores que hoy estamos contemplando, que la tradición de la Iglesia los recoge en esos 7 dolores del corazón de María, pero estaba al pie, estaba entera, íntegra, presente allí con Jesús. Allí encontramos a la llena de ternura, de esperanza. Cómo nos gusta contemplar a María como una quinceañera en la Anunciación, recibiendo en su juventud y hermosura el anuncio del ángel, o cómo nos la representan tantas obras de arte. Pero recordemos que María en ese momento al menos debía tener 45 años. Qué hermosa la postura, el estar de una madre ya
con alguna cana, con alguna arruga, quizás no tan linda como una quinceañera, pero ahí, presente, sufriendo el dolor, acompañando a Jesús. La llena de ternura y esperanza, así es María al pie de la cruz. Jesús ya no se siente solo, al menos la presencia de alguien visible, cercano, la persona que en la tierra quizás más ha sido amada por el corazón de Jesús, la persona que mejor lo conoce, la persona que mejor lo comprende, la persona que más lo ha amado en el tiempo y ahora en la eternidad. Así Jesús no se siente solo. Como nos pasa a nosotros cuando junto a nuestro lecho del dolor, a nuestra cruz, encontramos a quien nos ama. Toda madre ama. Así es, toda persona que en funciones de maternidad se acerca a la cruz de cada uno de nosotros y que permanece allí fielmente hasta el final. María recibe un encargo. He ahí a tu hijo. Y en Juan, la Iglesia ha encontrado a todos los seres humanos. Juan nos representaba. María es madre de Jesús y también madre nuestra. Madre al pie de la cruz. Madre dolorosa, virgen de los dolores. Y quizás lo más importante, madre de todos, de todos. En la capilla del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, encontramos esta oración escrita por el padre Andrea Santoro, que fue asesinado el 5 de febrero del 2006 en la iglesia de Santa María de Trabzon, en Turquía, mientras rezaba después de haber celebrado la Eucaristía. Y este sacerdote entendió este momento sublime de María al pie de la cruz. María, mujer de Jerusalén, donde te ofreciste con Jesús al pie de la cruz. María, madre de las ovejas que están fuera del redil, ruega por nosotros. Madre de quien no conoce a tu Hijo, madre de los que no saben lo que hacen. María, madre de las almas sin vida, madre de las mentes sin luz, madre de los corazones sin esperanza, madre de los hijos que mataron a tu Hijo, madre de los pecadores, madre del ladrón no arrepentido, madre del Hijo que no ha vuelto, madre de quien no lo ha seguido, madre de quien lo ha negado, madre de quien se ha vuelto atrás, madre de quien no ha sido llamado. María, madre de los que van como Juan a buscar a los hijos de Dios dispersos, madre de los que bajan a los infiernos para anunciar a los muertos la vida. María, ven a vivir conmigo, ven a la casa donde me pidió vivir, ven a la tierra donde me pidió ir, ven a los hombres a los que me pidió amar, ven a las divisiones que me pidió sanar, ven a los corazones que me pidió visitar, ven a mi casa a ser mi madre. Ven, María, a darme tu corazón de madre. María, madre, madre de todos. En estos momentos que vamos a dejar de meditación, de contemplación, intentemos, como este sacerdote, ampliar nuestro horizonte. María es madre de los buenos y de los malos. María es madre de los justos y de los injustos, como el sol que sale para todos, como la lluvia que nos moja a todos, como el océano donde nos bañamos todos. María es madre de los agonizantes, es madre de las víctimas como de los victimarios.
Es madre de los asesinos como de los asesinados. Es madre de todos. Cuarta y quinta palabra de Jesús en la cruz. Tengo sed. Como el niño le pide de beber a su mamá, como el enfermo, abrasado por la fiebre, la sed de Jesús es la de todos los sedientos de Dios. Los sedientos de vida, los sedientos de libertad, los sedientos de justicia, los sedientos de esperanza. Y es la sed, en este caso, del mayor de los sedientos. Dios,
que infinitamente más que nosotros tiene sed de nosotros. Es la sed que entendió la Madre Teresa de Calcuta. Si visitamos alguna de sus capillas encontraremos un Cristo y al lado estas dos letras en inglés. I thirst. Tengo sed. Ella lo entendió perfectamente. Era la sed que tiene Dios de cada uno de nosotros, de nuestro amor, de nuestro arrepentimiento, de nuestra conversión. Y al mismo tiempo esa sed infinita que nosotros tenemos, algunos dicen de trascendencia, de espiritualidad, pero que en pocas palabras es Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a seguir inquieto, dando vueltas, buscando hasta que descanse definitivamente en ti. La sed, pedirle al Señor tener siempre sed. Nosotros sabemos que los vasos son para ser llenados por agua, vino, otras bebidas. ¿Y la sed para qué es? Tengo sed. Dar un vaso de agua resulta fácil, pero regalar el vaso de nuestra persona a veces resulta costoso y muy sacrificado. En cierta ocasión golpeaba y llamaba a hora y deshora a una anciana en la puerta de un vecino. Los habitantes se quedaban un tanto extrañados por esa insistencia y constancia de las visitas de esta mujer. Uno de ellos se acercó a esta persona anciana y le preguntó: ¿tiene usted necesidad de algo? No, respondió la anciana. ¿Y entonces por qué llama tantas veces y tantos días a la puerta del vecino? Llamo, continuó la anciana, porque tengo sed de cariño, tengo sed de compañía, tengo sed de atención, tengo sed de que alguien me escuche, tengo sed, en definitiva, de sentirme querida. Todo esto y mucho más me lo dan aquellos, me lo podrían dar aquellos que viven ahí dentro. El agua no solamente se sirve en vaso, también y sobre todo con el corazón. Y desde esas manos abiertas, desde esos ojos atentos, podemos también nosotros saciar la sed de tantas personas. ¿Por qué no convertirnos en vaso? A Jesús intentaron calmarle la sed con una lanza y una esponja clavada en la punta de ella, una mezcla de aceite y vinagre. Jesús apenas la probó por condescendencia, pero no la quiso tomar. ¿Por qué nosotros, en vez de lanzas o esponjas empapadas en vinagre, no nos transformamos para esos Cristos crucificados, nuestros hermanos, esos Cristos de carne que son cada uno de nuestros prójimos, transformarnos en vaso, como nuestra madre en las letanías, vaso de elección. Ser también vaso para los sedientos de tantas cosas, a veces una simple escucha, una mirada, una palabra, un poco de tiempo, la sed. Que calme la sed de Jesús, que calme la sed de nuestros hermanos, seamos también nosotros vasos para calmar la sed. Quinta palabra de Jesús en la cruz, y quizás con la que nos sentimos cada uno de nosotros más interpelados o identificados. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de Job
el grito de cada hombre bajo el peso de la desgracia, del dolor, del sufrimiento, de la crisis. Cuando Dios parece que guarda silencio. Le hablo, le rezo, le clamo, incluso blasfemo. Y Dios parece que no me escucha. Un Dios sordo. Un Padre que no oye. Un Padre que no escucha. Y peor, un Padre que parece que me ha abandonado a mí en este momento que tanto lo necesitaba. ¿Cómo se parece la oración de Jesús a nuestras oraciones? Dios mío, ¿por qué la razón? ¿Por qué me has abandonado en este momento? Cuando más te rezaba, cuando más te necesitaba. Calla a Dios porque su respuesta está allí, en la cruz, y es Él mismo. La respuesta es Él, es Jesús. Es la respuesta de Dios. Una palabra de Dios encarnada. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el año 2015, según un informe de la Amnistía Internacional, ejecutaron con la pena de muerte a 1.634 presos. Hace 10 años. En un año, 1.634. Esto clama al cielo. Todavía existe la pena de muerte. Dios mío, ¿por qué los has abandonado? Hay 215 millones de cristianos en todo el mundo perseguidos por su fe. 215 millones. El país vecino creo que más o menos tiene ese número de habitantes. Y sobre todo se dan en países asiáticos. India, Vietnam, Bangladesh y todo el suroeste de Asia. 1 de cada 20 adultos de la población mundial, es decir, 250 millones de personas entre 15 y 64 años ha consumido alguna droga. 250 millones de personas. Dios mío, ¿por qué los has abandonado? En 2015 también hubo al menos 56 millones de abortos. En España, de los 191 centros abortistas que se cuentan, ganaron aproximadamente 400 millones de euros. Un euro son más o menos 22 pesos. 400 millones de euros. 56 millones de abortos en todo el mundo en el año 2015. En Rusia, por ejemplo, hay por lo menos cada año 5 millones. Dios mío, ¿por qué los has abandonado? Y no digamos del tren de la muerte, que sabemos que pasa por nuestro país, migrantes hacia Estados Unidos, que deja pues miles de muertos o desaparecidos. El 80% de la trata de mujeres en el mundo son mujeres y niñas. En Europa son 500.000 y en el mundo 3 millones. Irlanda tiene 4 millones, lo mismo Israel. Imagínense un país de pura trata de personas. El 70 de cada 100 mujeres son obligadas, de estas que hemos mencionado, a prostituirse. Dios mío, ¿por qué las has abandonado? Fuentes de las Naciones Unidas dicen que hay 150 millones de niños en la calle en todo el mundo. Meninos da rúa.
niños, 150 millones. Y 400 millones de niños esclavos. Dios mío, ¿por qué los has abandonado? Y por último, en nuestro México lindo y querido, en el año 2022 hubo 166.766 divorcios. Una cifra que cada año está creciendo. Dios mío, ¿por qué has abandonado a nuestras familias? Podría ser nuestra oración. Pero recordamos que estas son las cruces de nuestro mundo, esta es nuestra realidad. ¿Pero realmente Dios nos ha abandonado? En una clínica se encontraba un enfermo terminal y nadie lo visitaba, solamente un sacerdote. Un día, ante la tristeza del paciente, el sacerdote le dijo: mira siempre esa silla vacía. Cuando yo me vaya, contempla esa silla y piensa, cree que Jesús está vivo, que Jesús está ahí, junto a ti, escuchándote, mirándote, cuidándote, animándote. Y piensa también que cuando duermes, Él vela tus sueños. Pues a los pocos días, cuando regresó el sacerdote para platicar con él o darle la unción de enfermos, le comunicaron las enfermeras que ya había fallecido, que murió por la noche, pero que cuando lo encontraron a la mañana siguiente les llamó mucho la atención que estaba sonriendo y fuertemente abrazado a una silla. ¿Cuántas veces sin saberlo podemos ocupar esos espacios vacíos y ser ese Cristo que no abandona, que acompaña a todas las crucificadas y crucificados de nuestro mundo? Espacios que nadie llena y que solo Cristo puede llenar, o nosotros siendo esos otros Cristos, porque Dios nunca nos abandona.
Sexta y séptima palabra de Jesús en la cruz. Todo está cumplido. Todo cumplido. Cada palabra, cada gesto, cada profecía, cada instante de la vida de Jesús. Nada se ha desechado. Todo se ha convertido en amor. Todo está cumplido para Él, para el Padre. Y así el morir tiene un sentido. Todo se ha cumplido. Si retomamos el Salmo 22, escrito un milenio antes de la crucifixión de Jesús, encontramos descrita cada una de las circunstancias y detalles de la crucifixión, y ahí podemos ver cómo en este fragmento todo se ha cumplido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche sin hallar reposo. Y aquí nos viene a la mente la noche de ayer de Getsemaní. En verdad que yo soy un gusano, no un hombre. A Jesús los sumos sacerdotes lo condenan a muerte por hacerse Dios o hijo de Dios. Pilato lo crucifica porque se hace rey. En la Escritura aparece Jesús como hombre de dolores. Y sin saberlo, Pilato dijo, ecce homo, he ahí el hombre. Ahora este salmo, contemplando quizás a este Cristo caído por 3 veces a lo largo de la vía dolorosa, retoma esta expresión del Antiguo Testamento. Es que ni siquiera hombre, soy un gusano. El gusano va por tierra. El gusano no se eleva, el gusano no es hombre, soy un gusano. Hasta esta imagen la hace suya Jesús y se la apropia. Soy un gusano, no un hombre. El oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. Y ahí está describiendo a todos los transeúntes, curiosos, personas que pasaban por Jerusalén contemplando al crucificado. Todos los que me ven se burlan de mí, abren los labios, mueven la cabeza. Sigue describiendo a los espectadores de este Viernes Santo allí en el Calvario. Dicen, en Dios confía, que Él lo libre, pues tanto lo ama, que venga Dios a salvarlo. Esta fue la frase blasfema de los sumos sacerdotes. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Dios acudirá a salvarte. Ya estaba profetizada en este salmo. Sus fauces se abren contra mí, como leones rapaces y rugientes. Todos mis huesos están dislocados. Y aquí contemplemos cada una de esas heridas, de esos sufrimientos que Jesús padeció la víspera de la crucifixión. Seca está como una teja mi garganta. Acaba de decir tengo sed, por lo tanto su garganta está seca. Y mi lengua pegada al paladar. Me han reducido al polvo de la muerte. Numerosos perros me circundan. Han traspasado mis manos y mis pies. La crucifixión. Y puedo ya contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestidos y echan a suerte mi túnica. Incluso hasta este detalle se cumplió. Los soldados romanos, después de crucificarlo, se repartieron sus ropas y echaron a suertes esa túnica de una sola pieza. Por ser de una sola pieza, pertenecía a la dignidad de sacerdote. Todo se cumple. Pero este salmo se abre también hacia la esperanza. No solo describe el dolor de un Cristo crucificado, no solo describe lo que sucede alrededor, a los pies de la cruz, sino que llega incluso a la gloria. Tú pues, oh Dios, no retrases tu socorro, apresúrate y ven en mi auxilio, que pueda hablar yo de tu nombre a mis hermanos
y ensalzarte en medio de la congregación de tu pueblo. Se postrarán delante de él todas las gentes. Aquí vemos como lo que va a suceder después de la resurrección de Jesús. Todos van a invocar el nombre de él. Ante él, como dice San Pablo, se va a doblegar toda rodilla. Porque de Yahvé es el reino y él dominará a las gentes. Comerán y se prosternarán ante él todos los grandes de la tierra. Se curvarán los que al polvo descienden. Y concluye, mi alma vivirá para él. Este escenario, esta descripción tan dolorosa, aparentemente tan negativa, acaba con ese brillo de esperanza, ese brillo, ese fulgor de la resurrección. Mi alma vivirá para él. Así es como este grito, este reclamo de Jesús se ha cumplido y no es desesperación, sino oración. Ahora solo le falta morir, inclinar la cabeza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no más desesperación ante la nada, más bien una plena confianza en las manos del Padre. No solamente Padre, como había iniciado su oración, sino manos de un Padre. Manos amorosas, porque Dios a todos nos ama como hijos. Manos creadoras, manos providentes, manos misericordiosas. Solo le falta morir, despedirse del mundo, encomendarse por última vez al Padre. Parece muy sencillo, porque morir solo es morir. Morir se acaba. Morir no puede ser trágico, porque no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche, ni caer en un agujero negro. A veces pensamos que muriendo perdemos la vida, pero en realidad la ponemos en su lugar, en las manos del Padre. Las manos de Dios son salvación, no están hechas para condenar. Si no, no hubiera enviado a Cristo, no se hubiera encarnado, no hubiera vivido como nosotros, no hubiera muerto por nosotros ni resucitado. Si ya estábamos condenados, Jesús ha venido para salvarnos. Por eso las manos de Dios son manos salvadoras. Las manos de Dios son salvación. No están hechas para condenar, sino para salvar. Si alguien se condena, es solo en la medida en que huye, se fuga de esas manos, se aleja, como el hijo pródigo. Porque las manos de Dios son resurrección. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cada uno de nosotros. Él no sabe dar muerte. La muerte no entró porque Dios lo quiso en el mundo, sino por envidia del diablo. Dios no creó la muerte. Dios creó la vida eterna. Las manos de Dios son las manos de un Padre con mayúscula. Es solo Padre, sobre todo Padre, ante todo Padre, sustancialmente, centralmente, Padre. Esta es la gran revelación de Jesús. Quitamos esta verdad y desaparece el Evangelio. Suprimimos a un Dios Padre y se acaba nuestra fe católica. Todo el mensaje evangélico, toda la enseñanza de Jesús se centra en este Dios que es Padre. Por eso ahora Jesús muere tranquilo. Ya llegó la hora de descansar, como un niño en brazos de su madre. Pero levanta aún una última mirada y Jesús, además de ver al Padre entre las nubes del cielo, ve este mundo que ha salido de sus manos creadoras, un mundo que ama porque Él lo hizo. El sol en la altura, sol radiante, fulgurante, los ríos, los mares, el aire que ahora le falta en sus pulmones agonizantes y ya no tiene fuerzas. Su cabeza desciende
una gota de sangre, un suspiro, y muere. Muere cayendo en las manos de Dios, porque caigamos donde caigamos, siempre caeremos en las manos de Dios. Jesús ha muerto. Antes de ser puesto en la tumba, Jesús es entregado finalmente a su madre. Y ahí encontramos ese corazón destrozado que nos dice cómo la muerte no impide el último beso de la madre a su hijo, como era la tradición judía. Esta escena nosotros la conocemos como la tradicional pietà, la piedad. María en el regazo, en los brazos, Jesús en los brazos, en el regazo de María. Es una escena desgarradora, pero que demuestra que la muerte no puede vencer el amor. No quiebra el amor. El amor es más fuerte que la misma muerte. Perdura. En esta escena se entremezclan lágrimas, sangre, como en la vida de todas las familias, con todas las tribulaciones, las pérdidas imprevistas, esos vacíos, sobre todo la partida de los seres queridos. La pietà, la piedad, significa hacerse cercanos de los hermanos en luto, de los que siguen en un duelo constante, de los que no se resignan. La piedad es caridad, es cuidar a quien está sufriendo en el cuerpo, al enfermo, cuidar esas mentes deprimidas, esos ánimos desesperados. Es amar hasta el fin, hasta el extremo, hasta el final.
Por eso vamos a concluir estas 7 palabras contemplando a nuestra Madre, María Desatadora de Nudos, hoy invocada también como Madre Dolorosa o Virgen de los Dolores. Oh Virgen de los Dolores, María, Madre, muéstranos la dulzura del último fiel abrazo y danos tu maternal consuelo para que el dolor cotidiano nunca apague la esperanza de vida más allá de la muerte. Amén.
Gracias a los maestros Carlos Hernández y Pablo Bonifaz. Gracias por su compromiso, por su apoyo, por su tiempo, por su dedicación. Lo fuerte de ellos es el jazz. Entonces lo vamos a invitar en otra oportunidad al jazz, pero hoy no podemos, hoy es Viernes Santo, pero, ¿verdad? Y habló mucho la del gladiador, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, muchas gracias y gracias al Padre Juan Pablo Ledesma por las 7 palabras y a todos ustedes. Ahora vamos a hacer un tiempo para que vayan ustedes a sus casas a comer. Abimelec a las 3 de la tarde va a hacer la coronilla de la misericordia, y si no la pueden ver en línea los que nos acompañan. Y a las 5 de la tarde la gran celebración de la Pasión de Cristo, con la adoración de la cruz, la lectura de la Pasión de Cristo, las oraciones universales más importantes de la Iglesia y la comunión, ¿verdad? Para acompañar la Pasión de Cristo. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.